La madrugada del operativo llegó sin aviso previo, como llegan todas las tormentas que redefinen el paisaje político de una nación acostumbrada a la impunidad selectiva. Eran las 4 de la mañana cuando los primeros vehículos de la Fiscalía General de la República comenzaron a posicionarse en las inmediaciones de la residencia ubicada en una de las zonas más exclusivas de Campeche, aquella propiedad tasada en 128 millones de pesos que durante años había sido objeto de investigaciones periodísticas, denuncias ciudadanas y expedientes que parecían destinados al archivo muerto. Los agentes ministeriales revisaban por última vez las órdenes de cateo mientras el cielo tropical comenzaba a clarear sobre los tejados coloniales de una ciudad que pronto despertaría con la noticia que muchos consideraban imposible. Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en los círculos políticos y mediáticos como Alito, había construido durante décadas una carrera que ejemplificaba los mecanismos más refinados del sistema priista tradicional. Desde su juventud en las estructuras juveniles del Partido Revolucionario Institucional, había aprendido que el poder en México no se conquista únicamente con votos, sino con lealtades estratégicas, información privilegiada y una capacidad casi artística para navegar las corrientes cambiantes de la política nacional. Su ascenso de dirigente local a gobernador de Campeche entre 2015 y 2019 representó la culminación de un proyecto personal que combinaba ambición desmedida con un instinto de supervivencia política que sus propios adversarios reconocían con mezcla de admiración y recelo. La mansión que ahora rodeaban los agentes federales se había convertido en símbolo de las contradicciones que definían la figura de Alito Moreno. Con un salario oficial que oscilaba entre 80 y 90 mil pesos mensuales durante su gubernatura, resultaba matemáticamente imposible que hubiera adquirido una propiedad de tal magnitud, decorada con obras de arte cuyo valor conjunto superaba los presupuestos anuales de varios municipios campechanos. Las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad habían documentado meticulosamente la red de 47 propiedades vinculadas al político, incluyendo terrenos, residencias y medios de comunicación locales que conformaban un imperio patrimonial incompatible con cualquier ingreso declarado legalmente. El fiscal que encabezaba el operativo revisó una vez más las 4 carpetas de investigación que sustentaban la diligencia. 83.508.000 pesos era la cifra que resonaba en los expedientes judicializados, el monto del presunto desvío de recursos públicos que involucraba contratos simulados, prestanombres y una sofisticada ingeniería financiera diseñada para hacer desaparecer el dinero del erario estatal. 17 personas habían sido ya vinculadas a proceso en conexión con estos esquemas, incluyendo exfuncionarios de primer nivel que habían decidido colaborar con las autoridades a cambio de criterios de oportunidad que reducirían sus propias condenas. Los primeros rayos del sol iluminaban las palmeras del jardín cuando el convoy ministerial atravesó finalmente el portón principal de la residencia. La arquitectura de la propiedad revelaba un gusto por la ostentación que contradecía el discurso de austeridad que el político había esgrimido públicamente durante años. Columnas de cantera rosa enmarcaban una entrada principal digna de una hacienda colonial, mientras fuentes ornamentales y esculturas de bronce salpicaban un jardín que requería un ejército de jardineros para su mantenimiento. Los agentes avanzaron con la eficiencia mecánica de quienes han ensayado cada movimiento, conscientes de que cualquier error procesal podría convertirse en el resquicio legal que permitiera al investigado escapar nuevamente de la justicia. En el interior de la residencia, el personal de seguridad privada observaba impotente cómo los agentes federales tomaban posiciones en cada acceso. La orden de cateo había sido emitida por un juez federal tras meses de trabajo ministerial que incluía seguimiento financiero, intervención de comunicaciones autorizadas judicialmente y testimonios de colaboradores que conocían desde dentro los mecanismos de corrupción implementados durante la administración estatal. El elemento sorpresa era crucial, no solo para asegurar la integridad de las evidencias, sino para evitar que las redes de protección política que históricamente habían blindado al priista pudieran activar sus mecanismos de defensa institucional. La primera sorpresa del operativo llegó cuando los agentes accedieron al garaje subterráneo de la propiedad, donde las declaraciones patrimoniales del político registraban vehículos modestos acordes a su salario oficial. La realidad mostraba una colección de automóviles de lujo que incluía marcas europeas cuyo valor individual superaba el $1.000.000. Ferrari, Lamborghini, Bentley y Porsche conformaban una flota que habría sido la envidia de cualquier coleccionista internacional.
Cada vehículo impecablemente mantenido en un espacio climatizado que contrastaba obscenamente con las carencias de infraestructura que padecían miles de campechanos en comunidades rurales sin acceso a servicios básicos. El inventario de los vehículos decomisados comenzó de inmediato, cada automóvil fotografiado, documentado y preparado para su traslado a los almacenes de la Fiscalía. Los peritos financieros que acompañaban el operativo calculaban mentalmente las cifras mientras recorrían el garaje. El valor conjunto de la colección automotriz superaba con creces los ingresos acumulados que Alito Moreno podría haber percibido legalmente durante toda su carrera política. Esta evidencia física, tangible, irrefutable, representaba exactamente el tipo de hallazgo que las investigaciones periodísticas habían anticipado durante años, pero que ninguna autoridad había logrado documentar oficialmente hasta ese momento. Mientras el equipo del garaje continuaba su labor, otro grupo de agentes ingresaba a las habitaciones principales de la residencia. Los dormitorios revelaban un nivel de lujo que excedía incluso las expectativas más exageradas. Sábanas de seda italiana, muebles de diseñadores europeos exclusivos, sistemas de entretenimiento valorados en cientos de miles de pesos. Pero fue en el estudio privado donde los investigadores encontraron lo que realmente buscaban: archiveros repletos de documentación financiera, computadoras personales que presumiblemente contenían registros de transacciones, y una caja fuerte empotrada en la pared cuya apertura requeriría la presencia de especialistas certificados. La noticia del operativo comenzó a filtrarse hacia las redacciones periodísticas cuando el sol ya dominaba el cielo campechano. Los primeros reporteros llegaron a las inmediaciones de la residencia para encontrarse con un cordón de seguridad que mantenía alejados a curiosos y medios de comunicación. Las imágenes de los vehículos de lujo siendo trasladados en plataformas especializadas comenzaron a circular en redes sociales, generando una avalancha de comentarios que oscilaban entre la incredulidad y la indignación. Para muchos mexicanos, aquellas fotografías confirmaban sospechas largamente alimentadas sobre el origen de la riqueza de la clase política tradicional. En la Ciudad de México, las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI entraban en estado de emergencia. Los teléfonos no dejaban de sonar mientras los colaboradores más cercanos del dirigente nacional intentaban comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en Campeche. La estrategia de comunicación que habían perfeccionado durante años, aquella que convertía cada acusación en evidencia de persecución política, parecía insuficiente ante la contundencia de las imágenes que inundaban las pantallas. Los Ferrari y Lamborghini decomisados no podían explicarse como montajes ni como venganzas gubernamentales fabricadas. El abogado principal de Alito Moreno fue localizado en su domicilio capitalino poco después del amanecer. La llamada que recibió le informaba no solo del cateo en curso, sino de la existencia de una orden de aprehensión que convertiría a su cliente en prófugo de la justicia si no se presentaba voluntariamente ante las autoridades. La estrategia legal que había funcionado durante años, basada en amparos, suspensiones y recursos dilatorios, enfrentaba ahora un escenario radicalmente diferente: carpetas judicializadas, colaboradores que habían decidido declarar y evidencia física que ningún argumento jurídico podría hacer desaparecer. Dentro de la residencia, los agentes habían localizado una habitación que funcionaba como galería privada. Las paredes exhibían pinturas cuya autenticidad sería verificada por peritos especializados, pero que a simple vista parecían incluir obras de artistas mexicanos consagrados, cuyo valor en el mercado internacional alcanzaba cifras millonarias. La colección de arte, al igual que los automóviles y las propiedades, representaba un patrimonio incompatible con cualquier fuente de ingreso legítima, una acumulación de riqueza que solo podía explicarse mediante los esquemas de corrupción detallados en las carpetas de investigación. La caja fuerte del estudio fue finalmente abierta pasado el mediodía, revelando su contenido ante los ojos de los investigadores y las cámaras de los peritos documentalistas. Fajos de billetes en diversas denominaciones, tanto pesos mexicanos como dólares estadounidenses, se apilaban junto a joyería de alto valor y documentos que serían analizados minuciosamente en los días siguientes. Pero fue un conjunto de libretas manuscritas lo que capturó la atención inmediata del fiscal a cargo: registros aparentemente detallados de transacciones, nombres y cifras que podrían constituir la bitácora personal de un sistema de corrupción operado durante años con total impunidad. La tarde avanzaba cuando el operativo comenzó a entrar en su fase final de documentación y aseguramiento.
Los camiones de la Fiscalía habían realizado ya múltiples viajes trasladando evidencia hacia instalaciones seguras, mientras un equipo de peritos informáticos trabajaba en la extracción de datos de los dispositivos electrónicos encontrados. El inventario preliminar de los bienes decomisados superaba cualquier estimación previa, confirmando que la mansión de 128 millones de pesos era apenas la punta visible de un iceberg patrimonial, cuyas verdaderas dimensiones comenzaban apenas a revelarse. Lo que los agentes ministeriales descubrirían en las profundidades de aquella caja fuerte empotrada excedería cualquier expectativa formulada en los meses de investigación previa. Junto a los fajos de billetes y las joyas de alto valor, las libretas manuscritas revelarían un sistema de contabilidad paralela que documentaba no solo los desvíos cometidos en Campeche, sino pagos regulares a funcionarios federales de múltiples dependencias, magistrados de circuitos judiciales estratégicos, mandos policiales que garantizaban protección operativa, e incluso transferencias hacia cuentas vinculadas con estructuras del crimen organizado que operaban en la península de Yucatán. El político que la ciudadanía conocía como dirigente partidista resultaría ser apenas la fachada visible de una red de corrupción sistémica cuyas ramificaciones alcanzaban los niveles más altos del Estado mexicano. Las reverberaciones del operativo alcanzaron el Senado de la República antes de que concluyera aquella primera jornada. Los pasillos del recinto legislativo, habitualmente dominados por negociaciones discretas y acuerdos de trastienda, se transformaron en escenario de especulaciones febriles sobre el destino político del dirigente priista. La solicitud de desafuero, presentada meses atrás por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, adquiría ahora una urgencia que sus promotores no habían anticipado, pues las imágenes del cateo habían erosionado el blindaje mediático que tradicionalmente protegía a figuras de su estatura política. Los senadores de oposición convocaron conferencias de prensa improvisadas donde exigían la renuncia inmediata de Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI. Argumentaban que ningún partido político podía pretender credibilidad democrática mientras su máximo líder enfrentaba acusaciones de tal magnitud, respaldadas ahora por evidencia física que circulaba sin control en todas las plataformas digitales. La fractura interna del tricolor, latente durante meses de resultados electorales adversos, amenazaba con convertirse en ruptura definitiva si la crisis no era contenida con decisiones drásticas. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores observaba los acontecimientos con la satisfacción contenida de quien ha librado una batalla prolongada contra un adversario formidable. Desde el inicio de su administración había emprendido una campaña sistemática de denuncias contra su antecesor, difundiendo en sus conferencias semanales grabaciones y mensajes que exhibían presuntos actos de corrupción. Las filtraciones de conversaciones de WhatsApp habían generado controversia sobre sus métodos, pero el cateo de aquella madrugada parecía validar retrospectivamente la esencia de sus acusaciones, independientemente de los cuestionamientos legales sobre la obtención de las pruebas originales. El equipo legal de Alito Moreno implementó de inmediato la estrategia que había perfeccionado durante años de enfrentamientos judiciales: amparos contra las órdenes de cateo, denuncias por violaciones al debido proceso, acusaciones de persecución política orquestada desde Palacio Nacional. La narrativa que presentaron a los medios afines intentaba convertir al político en víctima de un gobierno autoritario que utilizaba las instituciones de justicia para eliminar adversarios incómodos. Sin embargo, las imágenes de los automóviles de lujo complicaban enormemente la construcción de este relato victimizante. Los mercados financieros mexicanos registraron movimientos inusuales en las horas posteriores al conocimiento público del operativo. Analistas especializados detectaron ventas aceleradas de acciones en empresas que investigaciones periodísticas habían vinculado indirectamente con el entorno del político campechano, sugiriendo que ciertos inversionistas anticipaban consecuencias económicas derivadas de las investigaciones en curso. La Unidad de Inteligencia Financiera intensificó su monitoreo de transacciones sospechosas, consciente de que los intentos de ocultar o transferir activos suelen acelerarse cuando las redes de corrupción se sienten amenazadas. En las comunidades rurales de Campeche, la noticia del cateo generó reacciones que oscilaban entre la esperanza cautelosa y el escepticismo arraigado. Generaciones de campechanos habían presenciado cómo las promesas de justicia se diluían en laberintos burocráticos diseñados para proteger a los poderosos, cómo los expedientes más contundentes terminaban archivados o prescritos, cómo los políticos acusados reaparecían años después rehabilitados y sonrientes.
La experiencia histórica les había enseñado que en México la impunidad no era una falla del sistema, sino su característica definitoria, especialmente cuando los acusados pertenecían a las élites que habían gobernado el país durante décadas. La red familiar que había facilitado la triangulación de recursos quedó expuesta con mayor claridad en los días siguientes al operativo. Investigaciones previas de Mexicanos contra la Corrupción habían documentado el papel de Yolanda Cárdenas, madre del político, y de Emigdio Gabriel, su hermano, en esquemas de compraventa de propiedades diseñados para ocultar el origen de los fondos. Los traspasos millonarios entre cuentas empresariales controladas por familiares y las adquisiciones de inmuebles en zonas exclusivas de la Ciudad de México conformaban un patrón que los investigadores conocían como lavado de activos, mediante bienes raíces, una técnica sofisticada pero no invencible ante análisis financieros rigurosos. Los colaboradores que habían obtenido criterios de oportunidad comenzaron a ofrecer testimonios cada vez más detallados sobre los mecanismos de corrupción implementados durante el gobierno estatal. Describían reuniones donde se acordaba la distribución de contratos públicos entre empresarios afines, la creación de compañías fantasma para facturar servicios inexistentes, los porcentajes que debían fluir hacia arriba en la cadena de mando hasta alcanzar al propio gobernador. Sus declaraciones, respaldadas por documentación que habían resguardado como póliza de seguro personal, fortalecían las carpetas de investigación con evidencia testimonial que complementaba los hallazgos del cateo. El caso de la televisora Mayavisión ilustraba con particular claridad los esquemas denunciados. Contratos por 14.157.000 pesos habían sido otorgados desde la Oficina de Comunicación Social del gobierno estatal a esta empresa sin que existiera documentación que respaldara la prestación efectiva de los servicios contratados. La Fiscalía interpretaba estos pagos como una compra encubierta del medio de comunicación, una estrategia para controlar la narrativa mediática local mediante recursos públicos desviados. El empresario que había dirigido la televisora ya enfrentaba proceso judicial, su testimonio agregando capas adicionales de complejidad al entramado de corrupción investigado. La Administración Portuaria Integral de Campeche emergió como otro foco de irregularidades documentadas en las carpetas de investigación. Durante su gubernatura, Alito Moreno había presidido la Junta de Gobierno de esta entidad, posición desde la cual se habrían autorizado contratos irregulares con una empresa de buceo que carecía de la capacidad operativa para ejecutar los servicios facturados. 5 personas habían sido ya vinculadas a proceso por este caso específico, incluyendo al extitular de la Administración Portuaria, cuyas declaraciones ministeriales detallaban instrucciones recibidas directamente desde el despacho del gobernador. Los días posteriores al cateo trajeron consigo una avalancha de revelaciones que los medios de comunicación apenas podían procesar. Cada jornada parecía agregar nuevos elementos al expediente, cuentas bancarias en el extranjero que surgían de análisis de inteligencia financiera, propiedades adicionales localizadas en estados distintos a Campeche, testimonios de exempleados domésticos que describían el nivel de vida ostentoso mantenido en la residencia cateada. La acumulación de evidencia generaba la impresión de que apenas se estaba descubriendo la superficie de un sistema de corrupción, cuyas ramificaciones podrían extenderse mucho más allá de lo inicialmente sospechado. En el Congreso de la Unión, la sección instructora de la Cámara de Diputados aceleró sus procedimientos para analizar la solicitud de desafuero pendiente. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de este órgano legislativo, declaró públicamente que existían elementos suficientes para proceder, aunque advirtió que el trámite formal debería esperar al siguiente periodo ordinario de sesiones. La diferencia entre la solicitud de 2022, que había sido desechada por falta de seguimiento, y la actual radicaba en la solidez de las carpetas judicializadas y en la existencia de personas procesadas que confirmaban la veracidad de las acusaciones. La respuesta pública de Alito Moreno llegó finalmente a través de una conferencia de prensa, donde el político apareció flanqueado por sus abogados y por dirigentes estatales del PRI que expresaban solidaridad institucional. Su discurso reiteró los argumentos que había empleado durante años: persecución política, venganza del gobierno en turno, fabricación de pruebas. Calificó el operativo como propio de una narcodictadura que buscaba eliminar a la oposición mediante el uso faccioso de las instituciones. Sin embargo, las preguntas de los periodistas sobre el origen de los vehículos de lujo decomisados quedaron sin respuesta satisfactoria.
evidenciando las limitaciones de una estrategia comunicacional diseñada para contextos menos comprometedores. Las semanas que siguieron al cateo inicial transformaron el caso Alito Moreno en el escándalo político más documentado de la administración federal en curso. Los peritos informáticos que analizaban los dispositivos electrónicos decomisados comenzaron a entregar reportes que expandían exponencialmente el alcance de las investigaciones. Las computadoras personales contenían registros de comunicaciones que vinculaban al político con redes de empresarios, funcionarios de otros estados y figuras del crimen organizado, cuya mención en los expedientes elevaba el caso desde corrupción administrativa hacia territorios mucho más oscuros y peligrosos. La Unidad de Inteligencia Financiera incorporó al expediente un análisis de flujos monetarios que rastreaba transferencias internacionales hacia paraísos fiscales del Caribe. Cuentas en Islas Caimán y Panamá aparecían vinculadas a empresas fantasma cuyos beneficiarios finales, tras capas sucesivas de opacidad corporativa, conducían hacia el entorno familiar del político campechano. El monto total de recursos identificados en estas estructuras offshore superaba los 500 millones de pesos, una cifra que redimensionaba completamente la escala de la presunta corrupción investigada y que sugería la existencia de operaciones de lavado de dinero con sofisticación internacional. Los testimonios de los colaboradores eficaces adquirieron mayor relevancia conforme avanzaban las investigaciones. Uno de ellos, exfuncionario de segundo nivel en la Secretaría de Finanzas Estatal, describió ante el Ministerio Público el sistema mediante el cual se generaban excedentes presupuestales que luego eran desviados hacia empresas controladas por el círculo cercano del gobernador. Explicó cómo las licitaciones públicas eran simuladas con empresas previamente acordadas, cómo los contratos incluían sobreprecios que después se distribuían entre los participantes del esquema, cómo existían cuotas mensuales que debían entregarse personalmente en efectivo para evitar cualquier rastro bancario. La prensa internacional comenzó a interesarse por el caso cuando las dimensiones del patrimonio decomisado trascendieron las fronteras nacionales. Corresponsales de medios estadounidenses y europeos llegaron a Campeche para documentar la historia del político mexicano cuya colección de automóviles de lujo se había convertido en símbolo viral de la corrupción latinoamericana. Las comparaciones con casos emblemáticos de otros países de la región resultaban inevitables, inscribiendo el escándalo en una narrativa continental sobre élites políticas que habían convertido el servicio público en mecanismo de enriquecimiento personal sin límites ni consecuencias. En las instalaciones donde se resguardaba la evidencia decomisada, los peritos continuaban su labor de catalogación e inventario. Las libretas manuscritas encontradas en la caja fuerte revelaron ser registros detallados de pagos realizados a funcionarios de diversas dependencias federales, anotaciones que sugerían la existencia de una red de protección institucional que había permitido al político operar durante años sin consecuencias. Nombres de jueces, magistrados y funcionarios del Ministerio Público aparecían junto a cifras y fechas que, de confirmarse su autenticidad, implicarían el mayor escándalo de corrupción judicial en décadas. La Fiscalía General de la República solicitó la colaboración de autoridades estadounidenses para rastrear activos que presuntamente habrían sido transferidos hacia territorio norteamericano. Propiedades en Miami y Houston aparecían en los documentos decomisados, adquiridas mediante estructuras corporativas diseñadas para ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios. La cooperación bilateral en materia de combate al lavado de dinero facilitó el intercambio de información que confirmó la existencia de estas inversiones inmobiliarias, agregando una dimensión internacional al caso que complicaba aún más las estrategias defensivas del político acusado. El impacto en el Partido Revolucionario Institucional resultó devastador en términos de imagen pública y cohesión interna. Dirigentes estatales que durante meses habían expresado lealtad incondicional comenzaron a distanciarse públicamente, declarando que las evidencias presentadas requerían una investigación transparente y que ninguna persona debería estar por encima de la ley. La posibilidad de una renovación anticipada de la dirigencia nacional surgió en conversaciones de pasillo que los medios reportaban como fuentes anónimas, evidenciando la profundidad de la crisis institucional desatada por el escándalo. Las organizaciones de la sociedad civil que durante años habían documentado los indicios de corrupción experimentaron una reivindicación agridulce.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad había publicado investigaciones detalladas sobre el patrimonio inexplicable del político desde 2019, enfrentando demandas, amenazas y campañas de desprestigio organizadas desde las estructuras del PRI. El cateo confirmaba la solidez de su trabajo periodístico, pero también evidenciaba la lentitud de un sistema de justicia que había requerido años para actuar sobre evidencia que estaba disponible públicamente. La Fiscalía de Campeche presentó una actualización de las carpetas de investigación que incorporaba los hallazgos del cateo y los testimonios adicionales recopilados. El nuevo documento detallaba la existencia de al menos 23 esquemas diferentes de desvío de recursos, cada uno operado mediante mecanismos específicos adaptados a las características de las dependencias involucradas. La complejidad del entramado sugería una operación planificada meticulosamente durante años, no actos aislados de corrupción oportunista, sino un sistema integral diseñado para maximizar la extracción de recursos públicos minimizando los riesgos de detección. Los abogados defensores multiplicaron sus recursos legales en un esfuerzo por contener el avance de las investigaciones. Presentaron amparos contra cada nueva diligencia, impugnaron la legalidad de las órdenes de cateo, cuestionaron la cadena de custodia de las evidencias, denunciaron filtraciones a medios que presuntamente violaban la presunción de inocencia. La estrategia buscaba ganar tiempo esperando que el ciclo noticioso eventualmente desplazara el caso hacia posiciones menos prominentes, una táctica que había funcionado en innumerables escándalos previos de la política mexicana, pero que enfrentaba ahora la persistencia de evidencia física imposible de ignorar. La dimensión humana del caso emergió cuando testimonios de exempleados de la residencia cateada llegaron a los medios de comunicación. Trabajadoras domésticas que habían laborado durante años en la mansión describieron condiciones de explotación laboral que contrastaban obscenamente con la opulencia del entorno. Salarios mínimos sin prestaciones de ley, jornadas extenuantes sin días de descanso, amenazas de despido ante cualquier cuestionamiento. Sus relatos agregaban una capa de indignación moral al escándalo, humanizando las consecuencias de la corrupción más allá de las cifras abstractas de los expedientes judiciales. El análisis de las obras de arte decomisadas arrojó resultados que confirmaron las sospechas iniciales sobre su valor. Peritos del Instituto Nacional de Bellas Artes autentificaron pinturas de artistas mexicanos cuyas cotizaciones en subastas internacionales alcanzaban millones de dólares. La colección incluía piezas de Rufino Tamayo, Diego Rivera y Frida Kahlo, además de esculturas precolombinas, cuya procedencia legal debería ser verificada ante la posibilidad de que formaran parte del patrimonio arqueológico nacional protegido. Este hallazgo agregó potenciales cargos por tráfico de bienes culturales a la ya extensa lista de delitos investigados. La comparecencia de Alito Moreno ante la sección instructora de la Cámara de Diputados se programó finalmente para el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones. Los preparativos para esta audiencia concentraron la atención de analistas políticos que especulaban sobre las posibles estrategias que emplearía el político para defender su fuero constitucional. La declaración de procedencia, si era aprobada por la mayoría legislativa, lo despojaría de la inmunidad que hasta entonces lo protegía de cualquier acción penal directa, abriendo la puerta para su eventual detención y procesamiento ante tribunales ordinarios. Los mercados de apuestas políticas, esos espacios informales donde operadores experimentados arriesgan dinero sobre desenlaces institucionales, comenzaron a cotizar escenarios que meses atrás habrían parecido imposibles. La probabilidad de que Alito Moreno terminara en prisión había pasado de insignificante a mayoritaria en las estimaciones de estos observadores pragmáticos, un indicador que reflejaba la percepción de que el caso había alcanzado un punto de no retorno donde las tradicionales válvulas de escape de la impunidad mexicana resultaban insuficientes para contener la presión acumulada. La Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria que impedía al político abandonar el territorio nacional sin autorización judicial previa. Esta medida precautoria respondía a informes de inteligencia que sugerían la preparación de planes de contingencia que incluían la posible huida hacia países sin tratados de extradición con México. La experiencia de casos anteriores donde políticos acusados habían logrado escapar de la justicia mediante conexiones internacionales justificaba esta precaución, aunque también intensificaba la presión sobre un individuo cuyas opciones se reducían aceleradamente.
Las últimas semanas antes de la comparecencia legislativa trajeron revelaciones adicionales que parecían diseñadas para maximizar el impacto político del caso. Grabaciones telefónicas obtenidas mediante intervenciones judiciales fueron filtradas a medios de comunicación, exponiendo conversaciones donde el político discutía abiertamente mecanismos de corrupción con colaboradores de su confianza. Aunque la defensa impugnó la legalidad de estas interceptaciones, el daño reputacional resultaba irreversible, cada nueva filtración erosionando lo que quedaba de credibilidad pública del dirigente priista. El día de la comparecencia ante la sección instructora, amaneció con una tensión que se palpaba en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro. Cientos de manifestantes se habían congregado en las inmediaciones del recinto, algunos exigiendo justicia contra la corrupción, otros defendiendo al político como víctima de persecución gubernamental. Las vallas metálicas que separaban ambos grupos apenas contenían empujones y consignas que reflejaban la polarización extrema que el caso había generado en la opinión pública mexicana. Los granaderos desplegados para mantener el orden observaban la escena con la resignación de quienes han presenciado demasiadas jornadas similares. Alito Moreno llegó al recinto legislativo en una caravana de vehículos blindados que contrastaba irónicamente con los automóviles de lujo decomisados semanas atrás. Su rostro mostraba la tensión de quien enfrenta el momento definitorio de una carrera construida sobre la certeza de que el sistema siempre protegería a los suyos. Los abogados que lo flanqueaban cargaban maletines repletos de documentos que sustentarían una defensa basada en tecnicismos procedimentales, violaciones al debido proceso y la narrativa de persecución política que habían refinado durante meses de preparación intensiva. La sesión de la sección instructora comenzó con la lectura formal de los cargos que sustentaban la solicitud de desafuero. Peculado por 83.508.000 pesos, uso indebido de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento inexplicable. Cada delito enunciado agregaba peso a un expediente que los legisladores escuchaban con expresiones que oscilaban entre la gravedad institucional y la anticipación política. El futuro del dirigente priista dependería de los votos que se emitirían al concluir el procedimiento, una aritmética legislativa que las mayorías gobernantes controlaban con suficiencia. La defensa presentó sus argumentos durante horas, que parecieron interminables para quienes seguían la transmisión en vivo desde sus hogares y oficinas. Los abogados cuestionaron cada elemento del expediente, desde la legalidad de las órdenes de cateo hasta la credibilidad de los testigos colaboradores, desde la cadena de custodia de las evidencias hasta la supuesta motivación política que habría impulsado todo el procedimiento. Su estrategia buscaba sembrar dudas suficientes para que algunos legisladores, quizás sensibles a argumentos de debido proceso, decidieran votar en contra del desafuero por razones técnicas más que sustantivas. Alito Moreno tomó la palabra personalmente para dirigirse a los diputados que decidirían su destino. Su discurso combinó la indignación del acusado injustamente con advertencias veladas sobre las consecuencias de criminalizar la oposición política. Invocó la historia del PRI como partido fundacional del México moderno, recordó las contribuciones de generaciones de priistas a la construcción institucional del país, sugirió que su procesamiento representaría un precedente peligroso que eventualmente se volvería contra quienes hoy lo promovían. Su voz, usualmente dominante en tribuna, mostraba fisuras que delataban la tensión del momento. La votación se realizó entrada la noche, cuando el cansancio físico de los participantes contrastaba con la intensidad emocional del momento. Cada diputado fue llamado nominalmente para expresar su voto, un procedimiento que prolongaba la agonía mientras los conteos parciales se actualizaban en las pantallas del salón. La mayoría calificada necesaria para aprobar el desafuero se alcanzó finalmente con votos de sobra, confirmando lo que los analistas habían anticipado desde semanas atrás. El fuero constitucional que había protegido al político durante años dejaba de existir en ese preciso instante. Las horas siguientes transcurrieron con la velocidad de los acontecimientos que han sido largamente preparados. La orden de aprehensión que aguardaba en escritorios ministeriales fue ejecutada antes de que Moreno Cárdenas pudiera abandonar las instalaciones legislativas. Los agentes que lo condujeron hacia los vehículos oficiales actuaron con la eficiencia mecánica de quienes cumplen instrucciones precisas, indiferentes a las cámaras que documentaban el momento histórico y a los gritos de simpatizantes que intentaban inútilmente bloquear el convoy.
El político que durante décadas había encarnado la supervivencia del viejo régimen priista iniciaba su tránsito hacia el sistema penitenciario federal. El procesamiento judicial comenzó formalmente ante un juez de control que escuchó la imputación inicial del Ministerio Público. Los cargos presentados incluían no solo los delitos financieros documentados en las carpetas originales, sino nuevas acusaciones derivadas de los hallazgos del cateo y de los testimonios adicionales recopilados. La Fiscalía solicitó prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de fuga, peligro de obstrucción de la justicia y la gravedad de los delitos imputados. El juez, tras escuchar los argumentos de ambas partes, determinó que el acusado permanecería recluido mientras se desarrollaba el proceso. La celda que ocuparía el expresidente del PRI en el penal federal de máxima seguridad representaba un descenso vertiginoso desde las alturas del poder político mexicano. Las instalaciones diseñadas para criminales considerados de alta peligrosidad imponían un régimen de aislamiento y vigilancia que contrastaba brutalmente con la vida de privilegios que el cateo había documentado semanas atrás. Los abogados defensores tramitaron de inmediato recursos para obtener medidas cautelares distintas a la prisión, pero los jueces que conocieron sus solicitudes las rechazaron sistemáticamente, citando la solidez de las pruebas y los riesgos procesales identificados. El Partido Revolucionario Institucional enfrentó una crisis existencial que amenazaba su supervivencia como fuerza política relevante. La dirigencia interina que asumió tras la detención de Alito Moreno intentó distanciarse del escándalo, presentando al expresidente como caso individual de corrupción que no representaba los valores del partido. Sin embargo, las encuestas de opinión mostraban que la ciudadanía no distinguía entre el político y la institución, que la imagen del PRI había quedado permanentemente asociada con los Ferrari y Lamborghini decomisados, con las mansiones inexplicables, con un sistema de saqueo que muchos consideraban consustancial a la cultura política priista. Las investigaciones continuaron expandiéndose hacia círculos cada vez más amplios del entorno del político procesado. Familiares, socios comerciales, exfuncionarios que habían evadido las primeras redes de la justicia fueron localizados y citados a declarar, algunos de ellos optando por acogerse a criterios de oportunidad que intercambiaban información por reducciones de condena. El expediente crecía exponencialmente conforme nuevos testimonios revelaban esquemas de corrupción que excedían el ámbito campechano, sugiriendo que las prácticas documentadas habían sido replicadas o exportadas hacia otras entidades, donde el PRI mantenía presencia gubernamental. Los bienes decomisados fueron sometidos a procedimientos de extinción de dominio que buscaban incorporarlos definitivamente al patrimonio del Estado. Los automóviles de lujo serían eventualmente subastados, las propiedades inmobiliarias vendidas, las obras de arte transferidas a museos públicos, donde podrían ser apreciadas por ciudadanos que jamás habrían accedido a ellas en la galería privada de la mansión campechana. Este destino representaba una forma de justicia simbólica que complementaba los procedimientos penales, convirtiendo los símbolos de la corrupción en recursos para el beneficio colectivo. El juicio oral se programó para meses después, tiempo durante el cual la defensa agotó cada recurso disponible en el sistema jurídico mexicano. Amparos, apelaciones, incidentes procesales, recusaciones de jueces. Todo el arsenal del litigio estratégico fue desplegado para dilatar el procedimiento y explorar cualquier resquicio que pudiera conducir hacia la libertad del acusado. Sin embargo, la solidez del expediente y la determinación de los juzgadores neutralizaron sistemáticamente cada maniobra, conduciendo inexorablemente hacia el momento del juicio donde las pruebas serían evaluadas públicamente. Las audiencias del juicio oral atrajeron atención mediática comparable a los grandes procesos históricos contra figuras políticas latinoamericanas. Cada sesión era transmitida en vivo, analizada en tiempo real por comentaristas que explicaban los tecnicismos legales a audiencias masivas. Los testimonios de colaboradores eficaces narraban desde dentro el funcionamiento de los esquemas de corrupción, poniendo rostro humano a los nombres que aparecían en los documentos decomisados. Las declaraciones de peritos financieros traducían las cifras abstractas en historias comprensibles sobre cómo el dinero público había fluido hacia patrimonios privados mediante mecanismos diseñados para evadir cualquier escrutinio. La sentencia llegó después de semanas de deliberación judicial que mantuvieron en suspenso a quienes habían seguido el caso desde sus orígenes. Culpable en múltiples cargos, con una condena que sumaba décadas de prisión efectiva, además de la obligación de reparar el daño mediante la devolución de los recursos desviados y sus respectivos intereses.
El juez que leyó el fallo dedicó horas a explicar el razonamiento que sustentaba cada determinación, un ejercicio de pedagogía judicial que buscaba legitimar la decisión ante posibles impugnaciones futuras y ante una ciudadanía que observaba con expectativas de que, al menos por una vez, la justicia funcionara como prometían los libros de texto. Un año después de la sentencia, el penal federal donde cumplía condena el expresidente del PRI había incorporado a su rutina la presencia de un recluso cuya notoriedad excedía la de cualquier otro interno. Las visitas de abogados que tramitaban recursos de apelación se espaciaban conforme las instancias judiciales confirmaban sistemáticamente el fallo original, cerrando una a una las vías legales que podrían haber conducido hacia la libertad anticipada. El hombre que durante décadas había encarnado la supervivencia del sistema priista enfrentaba ahora la perspectiva de envejecer entre muros de concreto, alejado del poder que había definido su existencia. El Partido Revolucionario Institucional sobrevivía en estado de coma político, reducido a porcentajes electorales de un solo dígito que amenazaban su registro como partido nacional. La nueva dirigencia intentaba reinventarse mediante un discurso de renovación generacional que prometía romper con las prácticas del pasado, pero la ciudadanía mostraba poco interés en distinciones que consideraba cosméticas. El tricolor que durante 70 años había gobernado México como partido hegemónico se desvanecía hacia la irrelevancia, arrastrado por el peso de escándalos que confirmaban las peores sospechas sobre su cultura organizacional. En Campeche, las comunidades que habían padecido las consecuencias de la corrupción gubernamental comenzaban a percibir cambios incrementales en la calidad de los servicios públicos. Los recursos recuperados mediante los procedimientos de extinción de dominio se habían canalizado hacia programas de infraestructura educativa y sanitaria en zonas rurales históricamente marginadas. Escuelas que durante décadas habían carecido de materiales básicos recibían equipamiento nuevo, centros de salud que funcionaban con personal insuficiente incorporaban médicos y enfermeras adicionales. Estos beneficios tangibles, aunque modestos comparados con la magnitud de los recursos desviados durante años, representaban una forma de reparación colectiva que las comunidades valoraban. Los colaboradores eficaces que habían testimonado contra el expresidente cumplían condenas reducidas en penales de menor seguridad, sus futuras reinserciones sociales complicadas por la notoriedad que habían adquirido durante el proceso. Algunos habían publicado libros donde detallaban desde dentro el funcionamiento de los esquemas de corrupción, memorias que se vendían bien en un mercado ávido de narrativas sobre los excesos del poder político mexicano. Sus testimonios escritos complementaban el registro judicial, preservando para generaciones futuras la documentación de prácticas que la historia política del país tendría que incorporar a su memoria colectiva. La mansión de 128 millones de pesos había sido convertida en Museo de la Corrupción Política Mexicana, una iniciativa gubernamental que buscaba transformar el símbolo del saqueo en herramienta pedagógica para la ciudadanía. Los visitantes recorrían las habitaciones donde peritos habían documentado cada evidencia, observaban réplicas de los documentos decomisados, escuchaban audioguías que explicaban los mecanismos mediante los cuales recursos públicos habían sido desviados hacia patrimonios privados. La galería de arte que alguna vez había exhibido obras millonarias mostraba ahora fotografías de las escuelas y hospitales que se habían construido con los fondos recuperados, un contraste visual que condensaba la narrativa moral del caso. Los automóviles de lujo decomisados habían sido subastados en un evento que atrajo coleccionistas de todo el mundo interesados en adquirir piezas con historia judicial. Los fondos obtenidos se destinaron a un fideicomiso para víctimas de la corrupción, un mecanismo innovador que reconocía que los crímenes de cuello blanco generaban daños difusos pero reales sobre poblaciones que merecían compensación. El Ferrari que había aparecido en las primeras fotografías del cateo fue adquirido por un museo estadounidense dedicado a la historia del crimen organizado y la corrupción política, donde sería exhibido junto a reliquias de otros casos emblemáticos del hemisferio occidental. El sistema político mexicano había metabolizado el caso con la ambigüedad característica de las transiciones incompletas. Para algunos, la condena representaba evidencia de que ningún político estaba por encima de la ley, un precedente que supuestamente disuadiría futuras tentaciones de corrupción. Para otros, el procesamiento selectivo de un adversario político no constituía justicia, sino venganza institucionalizada, un uso faccioso del sistema judicial que eventualmente se volvería contra quienes hoy lo celebraban.
Ambas interpretaciones coexistían en el debate público sin que ninguna lograra imponerse definitivamente sobre la otra. Las investigaciones derivadas del caso original continuaban generando procesamientos de figuras de segundo y tercer nivel que habían participado en los esquemas de corrupción documentados. Empresarios que habían recibido contratos irregulares, funcionarios que habían facilitado trámites a cambio de sobornos, prestanombres que habían servido como pantalla para ocultar propiedades y cuentas bancarias. Cada nuevo procesamiento agregaba capas de complejidad al entendimiento de cómo funcionaban las redes de corrupción en México, revelando un ecosistema de complicidades que excedía con mucho la responsabilidad individual del político principal. La familia del condenado enfrentaba consecuencias que extendían el castigo más allá de los muros del penal. Propiedades que habían acumulado durante décadas fueron confiscadas mediante procedimientos de extinción de dominio, cuentas bancarias congeladas, negocios familiares sometidos a auditorías que descubrían irregularidades adicionales. Los hijos que habían crecido en la opulencia derivada de recursos públicos desviados debían reconstruir sus vidas sin el patrimonio que consideraban legítimamente heredado, una forma de justicia intergeneracional que algunos celebraban y otros cuestionaban como castigo colectivo excesivo. Las elecciones intermedias celebradas un año después de la sentencia confirmaron el colapso electoral del PRI como fuerza política nacional. Los candidatos que aún portaban las siglas tricolores obtenían porcentajes marginales incluso en bastiones tradicionales donde el partido había gobernado durante generaciones. La marca que durante décadas había representado estabilidad y continuidad se había convertido en símbolo de corrupción y saqueo, una asociación que ninguna campaña de imagen lograba contrarrestar. Los analistas debatían si el partido sobreviviría hasta las siguientes elecciones presidenciales o si su registro sería cancelado por incumplimiento de umbrales mínimos de votación. En las cárceles federales donde cumplía condena, Alejandro Moreno Cárdenas mantenía una rutina de aislamiento voluntario que lo protegía de las tensiones inherentes a la convivencia penitenciaria. Los informes de la dirección del penal describían a un interno disciplinado que ocupaba sus días en la lectura y en la preparación de los recursos legales que sus abogados continuaban tramitando sin éxito aparente. Las visitas de familiares se habían espaciado conforme la esperanza de libertad se desvanecía, dejando al expresidente del PRI en una soledad que contrastaba brutalmente con los años de séquitos aduladores y banquetes opulentos. El legado judicial del caso se consolidaba en precedentes que los juristas incorporaban a sus análisis sobre combate a la corrupción en México. Las técnicas de investigación financiera utilizadas, la coordinación entre agencias nacionales e internacionales, el uso efectivo de colaboradores eficaces. Todo ello constituía un manual de mejores prácticas que podría aplicarse en casos futuros. Sin embargo, los escépticos señalaban que la voluntad política había sido el factor determinante, que las mismas herramientas existían desde hacía años sin que hubieran sido utilizadas contra políticos con conexiones adecuadas, que el caso demostraba menos la fortaleza del Estado de Derecho que la selectividad de su aplicación. El Museo de la Corrupción recibía diariamente grupos de estudiantes que escuchaban explicaciones sobre cómo funcionaban los esquemas de desvío de recursos públicos. Los maestros que acompañaban estas visitas reportaban conversaciones posteriores donde los jóvenes debatían sobre ética pública, sobre la responsabilidad ciudadana de exigir rendición de cuentas, sobre las consecuencias individuales y colectivas de la corrupción. Esta dimensión pedagógica del caso representaba quizás su contribución más duradera, la posibilidad de que generaciones futuras internalizaran lecciones que sus predecesores habían aprendido demasiado tarde o habían preferido ignorar. La celda donde dormía el expresidente del PRI se había convertido en símbolo de algo que excedía su caso individual. Representaba la posibilidad de que México pudiera eventualmente construir un sistema donde el poder político no garantizara impunidad perpetua, donde las instituciones funcionaran más allá de las voluntades de quienes temporalmente las controlaban, donde la ley aplicara con igual rigor independientemente de conexiones y privilegios. Esta promesa permanecía incumplida en su mayor parte, pero el caso había demostrado que al menos era concebible, que la impunidad absoluta no era destino inevitable sino resultado de decisiones que podían ser diferentes. Los atardeceres en el penal federal traían consigo el silencio que precedía al conteo nocturno de internos. En esas horas, el hombre que durante décadas había encarnado la supervivencia del viejo sistema político mexicano contemplaba un horizonte de muros y alambradas que se extendería por años o décadas según confirmaran las instancias judiciales.
superiores. La colección de Ferrari y Lamborghini existía ahora solo en fotografías de expedientes. La mansión de 128 millones de pesos albergaba visitantes que aprendían sobre corrupción. Las cuentas en paraísos fiscales habían sido vaciadas hacia arcas públicas. El poder que había definido su existencia se había evaporado tan completamente que parecía pertenecer a otra vida, a otra persona, a un México que quizás comenzaba lentamente a transformarse.